¿Te has enterado sobre la apuesta que hicieron un filósofo y un científico sobre la conciencia? Bueno, la BBC ha revelado que el filósofo David Chalmers le ganó la apuesta al neurocientífico Christoph Koch acerca de la relación entre el cerebro y la conciencia. Y se nos revela que la apuesta fue real y consistió sobre a quién le daba el tiempo la razón, si al filósofo o al científico pasado 25 años. Y es que en 1998, en la 26ª reunión anual de la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia, David Chalmers se mostró escéptico sobre la hipótesis de que la neurociencia descubriría las causas neuronales de la conciencia fuertemente apoyada por Christoph Koch, a lo cual los dos apostaron que en 25 años, a saber, en 2023, si la neurociencia resolvería el problema. Y como vemos hoy, la hipótesis está lejos de cumplirse, ganando el filósofo una cuestión que es de principio filosófico, o como él lo llama, el problema fuerte de la conciencia, más que ser un problema empírico de una investigación neurocientífica. Finalmente, Chalmers le ganó 6 botellas de vino Madeira de 1978. Pero aquí te cuento a detalle las dos hipótesis encontradas para entender la naturaleza filosófica del debate de esta apuesta sobre la conciencia. En las últimas décadas, el problema de la conciencia inició a tomar fuerza como tema científico dentro de la física, biología y neurología, con el fin de enmarcar todo el fenómeno humano en una explicación unificada de la naturaleza, y no seguir dejando el problema de la mente y la cognición o el alma a la filosofía. De hecho, esa fue la motivación particular del mismo Christoph Koch, proponiendo que la experiencia consciente puede explicarse de manera definitiva como metodología empírica y cuantificable, estudiando el órgano material de la conciencia como es el cerebro, en lugar de entrar en discusiones interminables con los filósofos. Con ello, Koch defiende que la mente y la conciencia es un objeto propio de la ciencia natural y no de la filosofía, proponiendo que la conciencia está fuertemente relacionada o causada por ciertas zonas del cerebro en lugar de estarlo con todo el órgano en cuestión, pues aunque el cerebro se lesione, se puede seguir siendo consciente. De manera que la meta es hallar esos puntos causales y relacionales dentro del cerebro que producen la conciencia, explicando de manera material un misterio filosófico. Asistimos así a un optimismo fuerte basado en un reduccionismo materialista, pues espera explicar un fenómeno mediante otro, por lo que la postura de Christoph Koch podría parecerse a la tesis filosófica de hace unas décadas atrás, conocida como la teoría de la identidad, la cual, como su nombre lo dice, propone una identidad entre procesos mentales o conscientes con procesos materiales del cerebro, por lo que el objetivo de la investigación neurocientífica de Koch es hallar las correlaciones precisas de procesos conscientes con procesos neuronales, lo cual ha sido una práctica ya común en estudios del cerebro con sujetos despiertos y conscientes mientras interfiere en el cerebro en función. Sin embargo, una de las falencias de estas propuestas es que malinterpretan el sentido mismo de la investigación al pretender explicar un ámbito mental, pero finalmente, por el vicio del método, terminan reduciendo el problema a uno más simple de explicar. Es decir, al final no explican la conciencia sino los procesos cerebrales subyacentes del fenómeno consciente, por lo que se quedarían en una explicación netamente material sobre las funciones neuronales, dejando de lado el misterio y la pregunta importante por la conciencia. Y aquí es donde entra David Chalmers y su desacuerdo con la propuesta neurocientífica de Koch, pues el punto filosófico interesante es ¿por qué soy consciente? O experimento el mundo de cierto modo, es decir, la vida consciente es subjetiva. Ese es el misterio que necesita una respuesta satisfactoria, filosófica o científica, y no solo descubrir procesos funcionales de las relaciones de las neuronas con ciertas experiencias que tengo, pero la explicación material al final no es satisfactoria. De ahí que Chalmers le replique a Koch que pueden pasar 25 años o 50, pero si seguimos haciendo lo mismo en neurociencia con describir cada vez mejor los procesos relacionales con las experiencias conscientes, solo se estaría tocando los bordes, pero se seguiría sin entender honestamente el fenómeno de ser consciente, pues de eso se trata, que el cerebro es un órgano material, biológico y objetivo, pero lo que hace interesante a la conciencia es la vida interna que tiene cada persona y su naturaleza particular. De manera que ahora demos un vistazo a la teoría filosófica de Chalmers de cómo él explicaría la conciencia sin recurrir netamente a métodos neurológicos. Chalmers propone que el estudio de la conciencia debe partir de ideas radicales y diferentes, más que de procedimientos que, aunque funcionales, como los neurocientíficos, son tradicionales y por ello no hacen la diferencia. El objetivo, reconoce Chalmers, es tratar de unir la conciencia como experiencia subjetiva en un orden natural de la ciencia física. En otras palabras,
hacer encajar la conciencia en el universo que la ciencia nos describe. Una de las formas de hacer compatible el objetivo de la naturaleza con lo subjetivo de la conciencia es comprender a lo consciente como una fuerza constante o base fundamental del universo junto con las demás fuerzas de la naturaleza como la gravedad y la cuántica. Así, con ello, se diría que la mente no es física como el cerebro, pero no está fuera del universo como se imagina que sería el alma humana, como perteneciente a otro plano eterno o inmaterial. De ahí que se llame a la propuesta de Chalmers como un dualismo de propiedades fundamentales. Además, junto con esta primera idea, Chalmers propone una segunda idea al decir que la conciencia, además de ser fundamental, también es universal, a saber, que al igual que todos los cuerpos con masa en el universo tienen gravedad, también todos los objetos tienen conciencia según la complejidad informática que procesen, de manera que sistemas que procesan poca información tienen una conciencia muy mínima, pero los humanos, como procesamos grandes cantidades de conocimiento, tenemos un grado de conciencia considerable. De ahí que a partir de esta segunda idea, también se llame a la teoría de Chalmers como panpsiquismo o que todo tiene mente. De manera que al final Chalmers no concuerda con el materialismo fuerte de Koch, pero al final Chalmers cae en un funcionalismo fuerte, que curiosamente este sea el punto en que los dos personajes concuerden, pues el panpsiquismo de Chalmers abre la puerta a que la inteligencia artificial, por ejemplo, sea consciente y pueda pensar igual que el ser humano, dado a que las computadoras al procesar gran cantidad de información pueden llegar a un punto en que su complejidad produzca conciencia, algo en lo que Koch también defiende y lo expresa en la entrevista con la BBC. Para terminar, me gustaría exponer 3 supuestos erróneos a los que se aferra Christoph Koch, que en cierto modo es lo que le hace perder la apuesta pasada y la nueva que rehicieron los dos personajes. Primero, Koch dice que la explicación de la conciencia se haría más efectiva si se alejan de las discusiones filosóficas, pero ya suponer eso es proferir una filosofía, un cierto cientificismo materialista, propio de los optimismos ingenuos de los reduccionistas entusiastas. Segundo, apoyando lo anterior, Koch defiende precisamente una tesis filosófica llamada teoría de la identidad, cuya hipótesis se resume a que la conciencia es idéntica al cerebro, y por ello, estudiando uno, se conocería al otro. Y tercero, su apoyo a la propuesta poco fundamentada de Elon Musk y su empresa Neuralink, donde se espera potenciar la mente humana con intervención computacional y digital del cerebro biológico, llevado por su materialismo cerebrista a confiar en metas poco evidenciadas y más de ciencia ficción. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías esta apuesta y de qué trataba? ¿Conocías las teorías de estos dos autores? Te leo en los comentarios.